Ella trabajaba en 2 empleos, pagaba todas sus cuentas y hacía la vista gorda ante su pereza, pero cuando una mañana se negó a darle su tarjeta de crédito, su esposo perdió los estribos, café caliente, un grito y una revelación que lo cambió todo. Suscríbase y díganos desde dónde nos está viendo. Amara siempre había sido el tipo de mujer que creía en el trabajo duro, era algo arraigado en ella desde la infancia, transmitido de generación en generación de su familia que había llegado a este país con nada más que determinación, había pasado toda su vida demostrando su valía primero en la escuela, luego en su carrera y ahora pensaba en su matrimonio. Pero mientras estaba sentada en su escritorio tarde una noche, exhausta por otra jornada laboral de 16 horas, no podía quitarse la sensación de que algo en su vida estaba terriblemente mal. Siempre había imaginado el matrimonio como una sociedad, 2 personas que se apoyaban mutuamente, se levantaban mutuamente, compartían cargas por igual. Eso era lo que pensaba que obtenía cuando se casó con Justin. Él había sido todo lo que pensaba que quería, inteligente, bien hablado, consciente políticamente, y al principio la apoyó profundamente cuando se conocieron. Se sintió atraída de inmediato por su confianza, la forma en que hablaba sobre la justicia y la igualdad. La forma en que parecía entender el mundo de una manera que pocos hombres lo hacían. Se conocieron en una conferencia de política social, un lugar donde las personas que se preocupaban por el cambio real se reunían para discutir el progreso. Amara había asistido como panelista invitada en representación de jóvenes profesionales negros en el campo legal y Justin había estado en la audiencia haciendo todas las preguntas correctas, desafiando ideas sin ser agresivo, haciendo puntos que mostraban que había hecho su investigación. Cuando se acercó a ella después, se había sentido halagada. Él era encantador, considerado, y sobre todo parecía admirar su fuerza. Al principio su relación había sido como algo sacado de una novela. Pasaron horas discutiendo política, justicia racial, desigualdad económica, cosas que importaban. Él le dijo que respetaba su ambición, que amaba lo motivada que era. Escuchó sus frustraciones por ser una mujer negra en una industria predominantemente blanca y estuvo de acuerdo con su enojo por las injusticias sistémicas. Él era en muchos sentidos el tipo de aliado que tantas mujeres negras desearían tener, pero ahora, 2 años después de su matrimonio, Amara estaba empezando a preguntarse si algo de eso había sido real. Justin no había trabajado en más de un año. Al principio, ella había creído en sus excusas. El mercado laboral era difícil, las empresas no contrataban personas con sus calificaciones. Él estaba buscando algo significativo, algo donde pudiera hacer una diferencia. Todo tenía sentido. Ella quería que él encontrara algo que la apasionara. Se dijo a sí misma que podía manejar las cosas financieramente por un tiempo. Después de todo, le estaba yendo bien en su carrera, pero un poco de tiempo se había convertido en meses, y luego en un año, y ahora, mientras miraba las facturas en su escritorio, se dio cuenta de que nada había cambiado. Justin no solo luchaba por encontrar trabajo, no lo buscaba en cambio. Pasaba sus días en debates en línea, discutiendo sobre política en foros, despotricando sobre cómo las corporaciones estadounidenses eran corruptas y cómo el sistema estaba diseñado para mantener a la gente como él, hombres blancos inteligentes y educados. Fuera Amara lo había tolerado al principio. Todos necesitaban un pasatiempo, razonó. Pero lentamente comenzó a notar un patrón en sus conversaciones. No solo estaba hablando de injusticia, estaba hablando de cómo el mundo era injusto con los hombres blancos. Había comenzado de repente. Él hacía comentarios casuales sobre cómo las empresas ahora estaban demasiado enfocadas en la diversidad y cómo la acción afirmativa significaba que las personas calificadas estaban siendo pasadas por alto. Él afirmaba que no era personal. Él creía en la igualdad, por supuesto, pero no era injusto que los negros y la gente morena estaba consiguiendo trabajos que deberían haber ido a los candidatos más calificados. Al principio, Amara pensó que él solo estaba frustrado. Ella le recordó lo duro que había trabajado para llegar a donde estaba, lo agotador que había sido demostrar constantemente su valía en espacios que no la recibían. Dustin había sentido con la cabeza, estando de acuerdo, simpatizando, pero luego una noche se le escapó algo que la hizo detenerse. Tienes que admitirlo, había dicho durante la cena, haciendo girar el vino en su copa. Lo has tenido más fácil que muchos chicos blancos. En mi posición. Amara había congelado a mitad de la mordida, las palabras hundiéndose como plomo. Lo que había preguntado, pensando que debía haber escuchado mal. Quiero decir, mírate. Él había continuado, una mujer negra en la ley. Eso es exactamente lo que todas las empresas están buscando, es la diversidad perfecta. Más alto. Las palabras se habían sentido como una bofetada. Había pasado toda su vida demostrando que era más que una simple ficha, más que una casilla para marcar, y ahora aquí estaba su propio esposo, el hombre que una vez había elogiado su ambición, desestimando todos sus logros como nada más que suerte. Ella había tratado de ignorarlo, diciéndose a sí misma que él solo estaba amargado, solo molesto por sus propias luchas profesionales, pero después de eso ella comenzó a notar más cosas. Justin no ayudaba en la casa, rara vez cocinaba, apenas limpiaba, y cuando ella le pedía que hiciera algo, él suspiraba dramáticamente como si lo estuviera regañando. Pensé que querías una sociedad real, él decía cada vez que ella le pedía que contribuyera. ¿Qué te importan estos roles de género obsoletos?
Era agotador y sin embargo cada vez que consideraba mencionarlo se detenía. Él había sido tan maravilloso al principio, tal vez esto fue solo una mala racha, tal vez las cosas volverían a ser como eran. Ella trabajaba más duro recogiendo horas extras, pagando cada factura sin quejarse, y Justin vivía cómodamente con su salario sin reconocer nunca lo mucho que ella se sacrificaba para mantenerlos a flote. Lo había ignorado durante demasiado tiempo mientras miraba su cuenta bancaria vacía, su agotamiento. Se estaba convirtiendo en una ira silenciosa. Se dio cuenta de algo: esto no era un matrimonio, era servidumbre, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría hacer esto. Amara siempre se había enorgullecido de su resistencia. Era el tipo de mujer que seguía adelante sin importar lo cansada que estuviera, que no se quejaba incluso cuando la vida se volvía insoportable, pero últimamente había comenzado a sentir el peso del agotamiento a sentarse en sus huesos de una manera que ni siquiera el sueño podía arreglar. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, se arrastraba a través de otro día de trabajo interminable y regresaba a casa para encontrar a Justin exactamente donde lo había dejado, sentado en el sofá mirando su computadora portátil o la televisión, sin señales de que hubiera hecho algo productivo en su ausencia. Al principio había tratado de ignorarlo. Se dijo a sí misma que era temporal, que solo estaba pasando por una mala racha, que eventualmente se recuperaría, pero cuanto más observaba su comportamiento, más difícil era. Comenzó a creer en esa ilusión. Justin ya ni siquiera fingía buscar trabajo al principio. Al menos mencionaba las solicitudes que había enviado o las entrevistas de las que estaba esperando recibir noticias. Ahora apenas hablaba de trabajo. Cuando Amara lo mencionaba, ponía los ojos en blanco y cambiaba de tema como si ella fuera la irrazonable. Se dio cuenta de que su rutina diaria se había convertido por completo en un ciclo de ocio y ocio. Se despertaba tarde, se preparaba un desayuno tranquilo con los comestibles que ella había comprado y luego pasaba las siguientes horas en línea. Estaba obsesionado con la política, pero no de la manera en que lo había estado antes en sus primeros días juntos. Le apasionaba la justicia social, desafiar la desigualdad y desmantelar los sistemas opresivos. Ahora su enfoque se había convertido en algo más siniestro. La primera vez que lo escuchó despotricar sobre el racismo inverso, pensó que había entendido mal. Se detuvo en el pasillo escuchando mientras él discutía con alguien en un foro en línea. Su voz se elevaba por la frustración. «Es ridículo. Estaba diciendo que estas empresas están tan desesperadas por llenar sus cuotas de diversidad que ni siquiera les importa lo real. Calificaciones más si eres blanco y hombre, es mejor que ni siquiera apliques». Amara se quedó congelada en el lugar, su estómago se retorció. Así no era como solía pensar. Ella había querido confrontarlo en ese momento, pero dudó. Tal vez solo se estaba desahogando, tal vez estaba frustrado. Se dijo a sí misma que todos tenían días malos, que él arremetía porque se sentía impotente, pero luego sucedió una y otra vez, cada vez que pasaba junto a él mientras estaba en su computadora portátil. Captaba fragmentos de sus conversaciones, quejas sobre cómo se borraba a los hombres blancos, cómo el privilegio negro era real, cómo la sociedad se estaba desviviendo por las personas que no. Incluso trabajar tan duro. Fue impactante escuchar estas cosas viniendo de él, el mismo hombre que una vez se había llamado a sí mismo un aliado, que una vez se había enorgullecido de sus puntos de vista progresistas. La peor parte fue la naturalidad con la que lo dijo, como si realmente creyera que era la víctima. Una noche, después de un turno particularmente agotador en el trabajo, ella finalmente lo confrontó al respecto. «Tienes que admitir que», dijo estirándose en el sofá mientras se desplazaba por su teléfono, «es más difícil para los hombres blancos ahora de lo que nunca ha sido». Amara lo había mirado incrédula. «¿De qué estás hablando?», había preguntado sintiendo algo romperse dentro de ella. Justin había suspirado como si estuviera siendo paciente con un niño. «Solo digo, entraste a la escuela de leyes con una beca de diversidad. Si hubiera sido un hombre blanco con las mismas calificaciones, ¿habrías entrado?». Todo su cuerpo se había puesto rígido. Había pasado toda su vida trabajando el doble de duro que todos los que la rodeaban solo para que la tomaran en serio. Cada ascenso, cada logro, cada hito había llegado a costa de noches de insomnio y dudas infinitas, y ahora el hombre con el que se había casado lo estaba descartando todo como un folleto que había dejado la conversación esa noche. Demasiado aturdida para responder después de eso, ella comenzó a notar otras cosas. Justin no solo se negaba a trabajar, se negaba a contribuir de manera significativa. Los platos se amontonaban en el fregadero, la ropa se quedaba en cestas durante días, los pisos permanecían sin barrer. Cada vez que ella le pedía ayuda, él suspiraba dramáticamente y decía: «Pensé que querías una sociedad igualitaria. ¿Por qué intentas convertirme en ama de casa?». Al principio se había reído, pero con el tiempo comenzó a cansarla. Llegaba a casa después de una jornada laboral de 14 horas y no encontraba nada hecho, ni la cena esperando, ni reconocimiento de lo duro que estaba trabajando para mantenerlos a ambos. Y, sin embargo, Justin siempre parecía tener dinero para sí mismo: nuevos videojuegos, café caro, suscripciones mensuales a servicios en línea. Cuando ella le preguntaba de dónde sacaba el dinero, se encogía de hombros y decía algo vago sobre trabajos secundarios, pero ella nunca lo vio hacer ningún trabajo real. Luego estaban las solicitudes de su tarjeta de crédito. Comenzó con pequeñas cosas: «Oye nena, ¿puedes cubrir esto?».
Te lo devolveré, ¿no te importa? Tú ganas mucho más que yo de todos modos. Luego se intensificó. Un día le pidió $500 para invertir en criptomonedas. Otra vez quiso comprarse una nueva computadora portátil para su búsqueda de trabajo. Ella empezó a decir que no con más frecuencia, y fue entonces cuando le empezó a cambiar. Al principio se enfurruñaba, pasaba el día entero cavilando, actuando como si ella lo hubiera traicionado personalmente. Luego empezó a hacerla sentir culpable. ¿De verdad no quieres ayudar a tu propio marido? Es solo dinero. Amara, ¿por qué eres tan egoísta? Quería creer que esto era solo una fase en la que luchaba con algo internamente y se desquitaba con ella. Pero un día dijo algo que le heló la sangre. Acababa de llegar a casa del trabajo exhausta como siempre, cuando él mencionó casualmente que necesitaba dinero para algo. Suspiró frotándose las sienes, ya temiendo. La conversación. Justin, no puedo seguir dándote dinero. Dijo que trabajo en 2 trabajos solo para mantenernos al día con nuestros gastos. Tienes que contribuir con algo. Su expresión se oscureció instantáneamente. ¿Quieres que salga y trabaje como un esclavo asalariado mal pagado? Se burló como si solo fuera un trabajador de fábrica que se parte la espalda por nada. Eso es lo que hace la gente. Ella respondió. La gente trabaja. Así es como sobrevive. Su labio se curvó. ¿Quieres que sea como tus antepasados, trabajar como un maldito peón de campo en alguna plantación? Ella no pudo respirar por un segundo. Las palabras fueron como una bofetada en la cara. Ella lo miró esperando que se riera para decir que era una broma, pero no lo hizo. Solo la miró esperando que reaccionara como si fuera ella quien discutiera. Algo dentro de ella se rompió. Se alejó esa noche. Apenas durmió. Se quedó en la cama mirando al techo, repitiendo sus palabras en su cabeza una y otra vez. Esto no fue una mala racha, esto no fue frustración. Justin creía lo que estaba diciendo, la resentía, le resentía que ella fuera la que lo apoyaba, que ella tenía poder, que ella era exitosa, mientras que él no era nada, y si él podía decir algo así tan fácilmente, ¿de qué más era capaz él de pensar? La inquietó de una manera que nada más lo había hecho antes. Ella aún no lo sabía, pero esa fue la noche en la que realmente comenzó a considerar irse. Amara siempre había comenzado sus mañanas de la misma manera, sin importar lo agotada que estuviera, sin importar lo poco que durmiera, se aseguraba de mantener una rutina, era lo único que le impedía desenredarse por completo. Se despertaba al amanecer incluso los fines de semana y preparaba el desayuno no solo para ella sino también para Justin. No sabía por qué todavía lo hacía, tal vez por costumbre, tal vez porque parte de ella todavía se aferraba a la idea de que las cosas podrían volver a ser como eran al principio esa mañana. Sin embargo, se sentía diferente. Apenas había dormido la noche anterior, las palabras de Justin todavía resonaban en su mente jugando en un bucle sin fin. ¿Quieres que trabaje como tus antepasados en una plantación? Ella había querido creer que él no lo había dicho en serio, pero la verdad era innegable. Ahora él no era solo un holgazán, no solo tenía derecho, la resentía, despreciaba el hecho de que ella fuera la que los mantenía a flote, y lo que más la asustó fue que él ya ni siquiera intentó ocultarlo. Se movió por la cocina como un fantasma, rompiendo mecánicamente los huevos en una sartén, preparando café, mantequilla y tostadas. El olor a comida llenaba el aire, pero no sentía hambre, su estómago estaba hecho un nudo. Justin aún no se había levantado de la cama, nunca se despertaba temprano a menos que tuviera una razón para hacerlo, y últimamente no había razones, ningún trabajo, ninguna responsabilidad, solo tiempo libre sin fin mientras ella trabajaba hasta el cansancio. El reloj avanzaba y se obligó a sentarse a la mesa. Una taza de café negro estaba frente a ella. El vapor se enroscaba en la superficie, envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. Era el único calor que sentía esa mañana. Finalmente, escuchó el arrastrar de pies detrás de ella. Justin finalmente salió del dormitorio bostezando y estirándose como si hubiera trabajado tan duro como ella el día anterior. Sus pantalones de chándal le colgaban bajos en las caderas, su cabello era un desastre, su expresión indiferente, matutino. Murmuró frotándose la cara mientras se dirigía a la mesa. Ella no respondió, se dejó caer en su silla. Cogió una tostada y tomó un bocado. Por unos minutos, solo hubo silencio entre ellos. Amara lo observó comer apenas tocando su propia comida. Entonces, como si recordara algo, él levantó la vista de su plato. «Oye, nena, ¿puedes darme tu tarjeta?», preguntó casualmente como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella parpadeó mirándolo fijamente. «¿Por qué quiero ir a tomar el desayuno a ese nuevo café al final de la calle?», dijo entre bocados, masticando, como si no le hubieran servido una comida perfectamente buena. «Frente le escuché que sus pasteles son una locura». Amara apretó su agarre alrededor de su taza de café. «¿Desayunas aquí mismo?», dijo de manera uniforme. Justin se burló sacudiendo la cabeza. «Sí, pero estoy de humor para algo diferente». «Vamos, es solo el desayuno», inhaló bruscamente obligándose a mantener la calma. No dijo. Su masticación se hizo más lenta. Él miró su ceño frunciendo ligeramente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Lo que dije», no repitió. Un extraño silencio cayó entre ellos. Justin dejó su tostada y se reclinó en su silla cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Por qué actúas así?».
Es solo un café, no estoy actuando como nada, dijo su voz firme, pero firme. Solo creo que es ridículo que esperes que te entregue mi tarjeta para que puedas comprar el desayuno, cuando soy yo quien paga todo ya. Justin exhaló por la nariz un sonido exagerado y molesto. Jesús, Amara, no es tan profundo, te lo pagaré con lo que ella espetó. Eso lo calló por un segundo, vio el destello de algo peligroso en sus ojos. Era la misma mirada que le había dado la noche anterior cuando hizo ese comentario repugnante sobre la esclavitud. No le gustaba que lo desafiaran. Empujó su silla ligeramente hacia atrás, sentándose más derecho, tratando de verse más grande. Ganas más que suficiente dinero, dijo fríamente. No es como si esto fuera gran cosa. ¿Por qué está siendo tan egoísta? La palabra egoísta casi la hizo reír. Durante años había dado y dado y dado, había llevado cada carga financiera, había asumido cada responsabilidad, había sacrificado su paz mental solo para asegurarse él estaba cómodo, y ahora la única vez que ella dijo que no, que era egoísta, algo dentro de ella se quebró. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la mano de Justin se disparó en un movimiento rápido, agarró su taza de café todavía medio llena y se la arrojó. El líquido caliente le salpicó el pecho y la cara antes de que pudiera reaccionar. La quemadura aguda la hizo jadear, el escozor mordiendo su piel. La taza se rompió contra el suelo, pedazos de cerámica se esparcieron por las baldosas. Por un momento, hubo silencio, el dolor registrado, pero fue sordo comparado con el shock que la agarró. Justin solo se sentó allí, respirando pesadamente, su mandíbula apretada. Sus manos temblaron cuando extendió la mano para limpiar el café hirviendo de su cara, su blusa ahora pegada a su piel empapada. Él no se movió, no se disculpó. En cambio, exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza y murmurando en voz baja: siempre tienes que hacer las cosas difíciles. Amara lo miró fijamente, ni siquiera estaba segura de lo que estaba sintiendo: ira, miedo, traición, tal vez todo, tal vez nada. Sus manos se curvaron en puños, se levantó lentamente, la silla raspó contra el suelo y se volvió hacia el pasillo. ¿A dónde vas?, preguntó Justin con un tono casi burlón, como si esperara que ella simplemente ignorara esto. Ella no respondió. Caminó directamente al baño y cerró la puerta detrás de ella. Su reflejo en el espejo era irreconocible, su piel oscura brillaba con café, una leve marca roja, comenzando a formarse en su mejilla donde el calor la había quemado. La tocó suavemente. Winston, esto era todo, este era el momento. Ahora sabía con absoluta certeza que no podía quedarse, no solo por el café, no solo por la forma en que se lo había arrojado sin esfuerzo y sin dudarlo, sino por cómo la miró después, como si no fuera nada, como él no la hubiera lastimado, como si pudiera hacerlo de nuevo, y la próxima vez podría no ser café, la próxima vez podría ser su puño. Cerró los ojos, calmando su respiración, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Necesitaba un plan, necesitaba salir y necesitaba hacerlo pronto. Amara se sentó en el frío azulejo del piso del baño, con la espalda presionada contra la puerta. Sus rodillas se acercaron a su pecho, el olor a café quemado permaneció en su piel, el calor todavía hormigueaba en su mejilla y cuello donde el líquido la había escaldado. No se había movido durante lo que parecían horas. Su mente estaba corriendo en círculos, repitiendo el momento una y otra vez. La forma en que Justin había agarrado la taza, la forma en que la había arrojado sin pensarlo dos veces, la forma en que la había mirado después. Sin arrepentimiento, sin conmoción, solo molestia, como si ella fuera el problema. Apretó los dedos contra sus sienes, tratando de estabilizarse para pensar con claridad. Necesitaba salir de esta casa, eso estaba claro ahora, pero algo la mantenía en su lugar. Algo asintió en el fondo de su mente, una pregunta que había tenido demasiado miedo de preguntar antes: ¿cómo había dejado que se pusiera tan mal? ¿Cómo no había visto las señales de advertencia antes? Siempre se había enorgullecido de ser lógica en REC, reconocer a las personas tóxicas y eliminarlas de su vida, y sin embargo, aquí estaba atrapada sentada en el piso del baño de una casa que pagó en una relación en la que no solo la usaban, sino que la despreciaban abiertamente. El peso de todo eso la presionaba asfixiándola, necesitaba respuestas. Lentamente, se obligó a moverse, se secó las manos sobre su blusa húmeda, exhalando temblorosamente. Mientras se ponía de pie, abrió el grifo y se echó agua fría en la cara, mirando el líquido mezclado con los restos de café mientras se remolinaba por el desagüe. Cuando levantó la vista, su reflejo la miró cansado, güey, pero algo más también determinado. Justin todavía estaba en la sala de estar, podía escuchar el zumbido bajo de la televisión, el clic de las teclas de su computadora portátil había seguido adelante, como si nada hubiera pasado. Esa comprensión endureció algo dentro de ella. Había hecho esto antes, solo que en formas más pequeñas. Los comentarios sarcásticos, la manipulación, la pereza disfrazaba su impotencia. Esta era solo la primera vez que había sido físico al respecto, y no sería la última. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Mientras se dirigía al dormitorio, cerró la puerta detrás de ella silenciosamente. Sus movimientos lentos calculaban si iba a irse. Necesitaba ser inteligente al respecto, no podía darse el lujo de tomar decisiones apresuradas. Todavía no. Su mirada se desvió
Hacia la mesita de noche el teléfono de Justin estaba enchufado cargándose, la pantalla se iluminó cuando las notificaciones de sus chats grupales la inundaron. Ella nunca había sido del tipo que invade la privacidad de alguien, pero algo dentro de ella susurró que ahora era el momento de romper esa regla. Se movió hacia la cama sentándose en el borde mientras alcanzaba el teléfono. Tocó la pantalla pero estaba bloqueada, exhaló frustración levantándose hasta que notó su computadora portátil abierta. En el escritorio al otro lado de la habitación la pantalla no estaba bloqueada. Él nunca se había molestado en establecer una contraseña, siempre decía que era porque no tenía nada que ocultar. Sus dedos temblaron cuando tocó el panel táctil abriendo su navegador. Lo primero que notó fue el gran volumen de pestañas abiertas, docenas de ellas, todas variaciones de lo mismo: foros, tableros de mensajes, grupos de discusión privados. A primera vista, parecían políticos llenos de discusiones sobre eventos actuales, inestabilidad económica, mercados laborales, pero a medida que hacía clic más profundo, algo más frío, algo más oscuro, se reveló. Leyó los hilos, su respiración se hacía más superficial con cada palabra. Las conversaciones no eran solo sobre la frustración con los mercados laborales, eran sobre el resentimiento por la ira sobre quién era el culpable, y una y otra vez resurgió el mismo tema: las contrataciones diversas están arruinando el mercado laboral, las mujeres negras son el grupo con más títulos de todos, los hombres blancos han perdido el control de la sociedad y debemos recuperarlo. Casarse con uno es un movimiento de poder. Hazles pagar, hazlos trabajar, hazles creer que te deben. Su visión borrosa, sus dedos se movían mecánicamente mientras se desplazaba por sus publicaciones. Reconoció su nombre de usuario, era el mismo que había usado durante años, el mismo que tenía cuando se conocieron y, sin embargo, este era quien siempre había sido. Hizo clic en una de sus publicaciones más largas. La fecha tenía casi un año. Era un desglose detallado de cómo manipular a una mujer negra exitosa para que te cuide, cómo hacerle creer que ella era la irrazonable, cómo hacerla pagar por todo mientras sigue creyendo que tuvo suerte de tenerte. Él había escrito sobre ella. Ella leyó línea tras línea, náuseas acumulándose. Estaba mirando ahora a ojos entrecerrados. Su postura era perezosa, casi indiferente, pero había algo afilado debajo de la superficie, algo que ella había aprendido a reconocer. Necesito un poco de aire, dijo manteniendo su voz uniforme. Él inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola. ¿Vas a llevar una bolsa contigo a dar un paseo? Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de la bolsa de viaje. Voy a quedarme en casa de Camilla por la noche. Sus ojos se oscurecieron. Estás exagerando, dijo, voz plana. Era solo café. El estómago de Amara se retorció. Solo café, como si el dolor no importara, como si no fuera nada, como si ella no fuera nada. Necesito espacio, dijo firmemente. Volveré mañana. No lo haría, pero necesitaba que él creyera que lo haría. Justin exhaló bruscamente y se volvió hacia su computadora portátil. Sus dedos tamborileaban contra el teclado. Bien, ve a tener tu noche de niña, murmuró, pero no esperes que me siente aquí esperando a que recuperes el sentido común. Amara no dijo nada, se volvió hacia la puerta, su corazón latía con fuerza mientras salía, la cerró silenciosamente detrás de ella y luego fue libre. No dejó de moverse hasta que llegó a su auto, no hasta que estuvo la carretera, no hasta que el apartamento estuvo muy lejos detrás de ella. Solo entonces se permitió respirar. Amara condujo por las calles de la ciudad agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su pulso todavía latía desde el momento en que salió del apartamento. Aunque había dejado a Justin sentado en el sofá fingiendo que no le importaba, no podía evitar la sensación de que él iría tras ella, que encontraría alguna manera de arrastrarla de regreso. El pensamiento la hizo presionar más fuerte el acelerador. El apartamento de Camila estaba al otro lado de la ciudad, un espacio pequeño pero acogedor en un edificio seguro. A Amara siempre le había gustado que estuviera iluminado. Llena de vida, el tipo de lugar que se sentía cálido y seguro era lo opuesto al frío sofocante en el que había estado viviendo con Justin. Apenas se había dado cuenta de lo mucho que se había perdido en ese apartamento y esa relación para cuando llegó al edificio de Camila y estacionó. Sus manos todavía temblaban. Apagó el motor, se sentó un momento y respiró profundamente. Estaba afuera, estaba a salvo, o al menos había pensado que lo estaba hasta que sonó su teléfono. Se estremeció ante el sonido. El miedo se enroscó en su estómago mientras miraba la pantalla. Justin, sus manos se apretaron alrededor del teléfono, lo dejó sonar. Su cuerpo se congeló, su mente luchando entre la urgencia de responder y la urgencia de tirar el teléfono por la ventana. El timbre se detuvo un segundo después, apareció una notificación, un nuevo mensaje de voz. Tragó saliva mirándolo. Un golpe en la ventana de su auto la hizo saltar, giró la cabeza y vio a Camila parada afuera con los brazos cruzados, la preocupación grabada en su rostro. Amara rápidamente agarró su bolso y salió del auto. Camila no dijo nada al principio, solo abrió los brazos y abrazó a Amara con fuerza por primera vez en todo el día. Amar sintió que exhalaba. Estás a salvo ahora, murmuró Camila contra su cabello. Amara cerró los ojos con fuerza. No creo que me deje ir tan fácilmente, susurró. Camila se apartó estudiándola con atención. ¿Qué quieres decir? Amara levantó su teléfono mostrando la llamada perdida y la notificación del buzón de voz. Los labios de Camila se presionaron en una fina línea. No lo escuches todavía, entra primero. Amara asintió y la siguió al interior del edificio. En el momento en que entraron al apartamento de Camila, el peso en el pecho de Amar se levantó ligeramente. Hacía calor aquí, acogedor. El olor a canela y vainilla flotaba en el aire y había mantas sobre el sofá. Velas parpadeantes en la mesa de café. Se sentía como un
Lugar que tenía amor. Camila le hizo un gesto para que se sentara mientras desaparecía en el cocina. Unos minutos después regresó con 2 tazas de té puestas en una frente a Amara. Ahora, dijo Camila sentándose a su lado. Reproduce el mensaje de voz. Amara vaciló, y luego presionó reproducir. La voz de John llenó la habitación. Amara, su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. No sé qué tipo de truco dramático estás haciendo, pero no voy a perseguirte. Si necesitas espacio, bien, tómate tu pequeño descanso, pero seamos claros, esto no ha terminado. Una pausa. ¿Crees que puedes alejarte de mí después de todo lo que he hecho por ti? Su voz endureció. ¿Quieres actuar como si fuera el malo? Eso es lindo, muy lindo. Otra pausa, una exhalación aguda. Pero volverás, siempre lo eres, y cuando vuelvas arrastrándote no esperes que sea tan indulgente. El mensaje terminó. El silencio se cernió entre ellos. El estómago de Amara se revolvió. Camila se burló. Todo lo que ha hecho por ti, repitió sacudiendo la cabeza. Él realmente cree en lo suyo. Amara apretó la mandíbula. No me dejará ir. Camila agarró su mano, apretándola con fuerza. Entonces nos aseguramos de que él no tiene elección. Pasaron la siguiente hora haciendo un plan. Camila conocía a una abogada, Sarah Sacher, alguien que se especializaba en casos como este. Ella había ayudado a otras mujeres a salir de relaciones peligrosas. Acordaron que Amara se reuniría con ella por la mañana, pero por ahora necesitaba pruebas, necesitaba influencia. Amara abrió su computadora portátil y sacó los archivos que había guardado de la computadora de Justin, las capturas de pantalla, los mensajes, los planes que había compartido con esos hombres. Ella lo tenía todo. El rostro de Camila se oscureció mientras se desplazaba por los documentos. Este no es solo un tipo quejándose de que su esposa gana más dinero que él, murmuró. Esto es depredador, esto es una manipulación coordinada, organizada. Amara tragó saliva. La mandíbula de Camila se tensó. Vamos a enterrarlo. Antes de que Amara pudiera responder, otra notificación apareció en su teléfono, otro mensaje de voz. Su respiración se entrecortó. Camila le arrebató el teléfono antes de poder presionar play. Déjame escuchar primero, dijo. Amara vaciló, y luego asintió. Camila se llevó el teléfono a la oreja, escuchando en silencio. Amara observó cómo su expresión se oscurecía mientras sus labios se curvaban en una mueca de disgusto. Finalmente apartó el teléfono. El bien aquí. La sangre de Amara se convirtió en su estómago. Él había alardeado de eso, sobre lo fácil que había sido. Está tan desesperada por demostrar que es independiente que ella nunca admitiría que le estaban usando. Sentía que iba a vomitar. Sus manos temblaban, pero seguía desplazándose, haciendo clic más profundo, sacando más y más evidencia. Él era parte de chats grupales privados, cientos de mensajes donde él y hombres como él se alentaban mutuamente a usar. Mujeres como ella se reían de eso, se jactaban de lo mucho que podían sacar de ellas antes de descartarlas como basura. Su boca estaba seca, se obligó a respirar para tragar el pánico creciente en su garganta. Esto no era solo pereza, esto no era solo derecho, esto era intencional. Él nunca la había amado. Cerró la computadora portátil mirando fijamente la pantalla mientras su mente corría. Había pasado años apoyando a este hombre, años creyendo que estaba pasando por una mala racha, años esperando que cambiara, pero no iba a cambiar porque nunca había estado luchando, nunca había estado buscando trabajo. Este había sido su plan todo el tiempo, un plan para usarla, para humillarla, para reducirla a nada. Mientras él tomaba todo, su respiración era superficial, sus dedos agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza. Sus nudillos anhelaban salir, pero había tenido que tener cuidado. Justin estaba todavía en la habitación de al lado, completamente inconsciente de que acababa de descubrir la verdad. Si él se daba cuenta de lo que ella sabía, si sentía que ella planeaba irse, no tenía idea de cómo reaccionaría. Tenía que pensar lentamente. Tomó su teléfono manteniendo sus movimientos silenciosos. Mientras lo desbloqueaba, se desplazó por sus contactos, flotando sobre un nombre familiar. Camilla, su mejor amiga, la única persona a la que nunca le había gustado Justin, que le había advertido una y otra vez que algo en él estaba mal. Amara había ignorado esas advertencias, pero no las ignoraría ahora. Presionó el botón de llamada. Su corazón martilleaba cuando la línea sonó una vez, 2 veces, luego la voz de Camila llegó aturdida por el sueño. Amara abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió la lágrima deslizarse por su mejilla. Amara, ¿qué pasa? La voz de Camila se agudizó al instante. Alerta. Amara cerró los ojos. Necesito ayuda. Escuchó las mantas crujir del lado de Camila, el sonido de su incorporación. ¿Dónde estás? Amara exhaló, estabilizándose. Todavía estoy en casa. Camila maldijo, y en voz baja, ¿hizo algo? Amara, dime qué está pasando. Amara miró hacia la puerta. Justin todavía estaba allí afuera, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Me tiró café esta mañana, susurró, y acabo de revisar su computadora portátil. Camilla, creo que es peligroso. Hubo silencio en el otro extremo. Luego, firmemente, tienes que salir de ahí esta noche. Amara se secó la cara obligándose a ponerse de pie. Asintió, aunque Camila no podía verla, lo sé, y por primera vez en años lo decía en serio. Amara terminó la llamada con Camilla, pero sus manos todavía temblaban. El peso de lo que acababa de descubrir se sentaba pesado en su pecho, un pozo tóxico de pavor y traición. Su mente estaba corriendo cada parte lógica de ella, gritando que ella tenía que actuar con cuidado. Justin todavía estaba en el apartamento. Si sospechaba algo, si incluso tenía la más mínima idea de que ella planeaba irse, no había forma de saber cómo reaccionaría. Tomó una respiración lenta para calmarse y se acercó al armario, abriendo las puertas con manos cuidadosas. Necesitaba ser inteligente. Si comenzaba a empacar todo de una vez, él se daría cuenta. Si se iba demasiado pronto no tendría ningún lugar seguro al que ir.
cada movimiento tenía que ser calculado con precisión. Lo primero que hizo fue sacar una vieja bolsa de viaje del estante superior. Era lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida, pero lo suficientemente grande para contener lo esencial: ropa, algunos artículos personales, cosas que no alertarían inmediatamente a Justin de que planeaba irse para siempre. Metió algunas camisas, un par de jeans, ropa interior y un par de zapatillas cómodas en la bolsa. Sus movimientos fueron rápidos pero metódicos. Su siguiente prioridad era el dinero. Siempre había sido cuidadosa con las finanzas, siempre mantuvo su propia cuenta bancaria a pesar de la insistencia de Justin de que debían compartir todo, pero ahora que sabía de lo que era capaz, se dio cuenta de lo arriesgado que había sido dejarlo tener acceso a cualquier cosa. Tenía que moverse rápido antes de que notara cualquier cambio. Se sentó en el borde de la cama y sacó su teléfono iniciando sesión en su aplicación bancaria. Su corazón latía con fuerza mientras transfería dinero de su cuenta conjunta a su cuenta personal, moviéndose en incrementos que no levantarían sospechas de inmediato. No era mucho, pero era suficiente para darle una ventaja una vez que eso estuvo hecho. Abrió el cajón de la mesita de noche y alcanzó la pequeña caja de seguridad escondida debajo de una pila de facturas viejas adentro. Guardaba efectivo de emergencia, solo unos pocos cientos que había estado reservando durante años, un hábito que nunca había abandonado incluso cuando pensó que podía confiar en Justin. Ahora estaba agradecida por esa paranoia. Se guardó el efectivo y se movió a su escritorio, sacando una carpeta que contenía documentos importantes: su pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social. Si se iba, no podía permitirse dejar nada atrás que le dificultara reconstruir su vida. Un ruido de la sala de estar la hizo congelar. Su respiración se quedó atrapada en su garganta mientras escuchaba el sonido de Justin moviéndose en el sofá. El murmullo de la televisión no se había movido mucho desde su pelea esa mañana. En todo caso, parecía estar de mal humor, revolcándose, y cualquier justificación retorcida que se le hubiera ocurrido para sus acciones. El agarre de Amara se apretó sobre los papeles en su mano. No podía quedarse aquí otra noche. Revisó su teléfono otra vez. Camila ya le había enviado un mensaje con una dirección, su lugar. Estaba esperando a Amara esta noche. Tenía una ruta de escape ahora, solo tenía que salir sin que Justin se diera cuenta. Echó una última mirada alrededor del dormitorio. El espacio que una vez había sentido como un santuario ahora se sentía sofocante. La cama que habían compartido, la cómoda llena de ropa que había comprado para él, las fotos enmarcadas en la mesita de noche que contaban una historia que nunca había sido real. Todo era una mentira. Amara respiró hondo, cerró la cremallera de la bolsa de viaje y agarró sus llaves. Se iría silenciosamente mientras Justin estaba distraído. Si tenía suerte, ella se habría ido antes de que él se diera cuenta. Ella alcanzó el pomo de la puerta, lo giró lentamente y salió al pasillo. Justin todavía estaba en el sofá, su computadora portátil abierta en su regazo, el brillo de la pantalla reflejándose en su rostro. No levantó la vista de inmediato, demasiado absorto en cualquier conversación tóxica que estuviera teniendo. Se movió hacia la puerta principal manteniendo sus pasos ligeros. Su corazón latía con cada paso. Entonces, justo cuando alcanzó el pomo de la puerta, su voz cortó el silencio. ¿A dónde vas? Todo su cuerpo se tensó lentamente. Se giró Justin, escaneando el daño antes de mirar entre ellos. ¿Están bien los dos?, preguntó. Sus ojos se posaron en Amara, observando su apariencia desaliñada, la forma en que todavía se agarraba como si estuviera tratando de mantener unido su propio cuerpo. Se obligó a sentir, aunque el pánico todavía se acumulaba en su garganta. El solo entró. Camila respondió por ella, su voz aguda. Por la ira le dijimos que se fuera, pero él no se detuvo. El oficial asintió entrando, mientras otro oficial, una mujer con una mirada firme pero amable, lo seguía, un bloc de notas ya en la mano. ¿Puede decirnos qué pasó? Amara se obligó a hablar para contar todo: la mañana, el café, los mensajes que había encontrado, el buzón de voz, las amenazas que había recibido. Les contó cómo había llegado aquí, cómo había forzado su entrada. Su voz solo vaciló una vez, pero la presencia de Camila a su lado la mantuvo con los pies en la tierra. Los oficiales tomaron notas. Le pidieron que reprodujera los mensajes de voz. Tomaron fotos de la puerta rota. Necesitamos presentar una orden de restricción, la oficial le dijo, y emitiremos una alerta para él. No podrá acercarse a ti otra vez. Las palabras deberían haber sido reconfortantes, pero Amara había pasado años viendo a Justin manipular situaciones, torcer la verdad a su favor. ¿Un trozo de papel realmente lo detendría? Se obligó a sí misma a dejar de lado ese miedo. Camila ya estaba preguntando qué pasos debían tomarse a continuación, mientras Amara intentaba concentrarse en respirar, en recordarse a sí misma que no estaba sola en esto. Los oficiales finalmente se fueron después de darle su información de contacto, prometiendo mantenerla informada si la encontraban tan pronto como se fueran. Camila se volvió hacia ella. Tienes que salir de aquí, no solo de aquí. Él sabe dónde vivo, no es seguro que te quedes. El estómago de Amara se retorció. ¿A dónde más puedo ir? Camila vaciló y luego agarró su teléfono. Déjame hacer una llamada. Amara ni siquiera tenía la energía para preguntar a quién llamaba. Solo observó mientras su mejor amiga caminaba por el apartamento con una voz silenciosa pero firme mientras hablaba por teléfono. Luego, unos minutos después, Camila colgó y se volvió hacia su prima Megan.
Dijo que tiene una pequeña cabaña fuera de la ciudad en una comunidad cerrada, dijo que puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Los labios de Amara se separaron. Camila, no puedo pedirte que hagas esto, no me lo estás pidiendo, te estoy ofreciendo. Camila, entra y no te voy a dar otra opción, te vas esta noche. Amara dudó por un momento, pero luego asintió, no tenía otras opciones. Empacaron rápidamente metiendo la ropa que Amara había agarrado antes en una maleta más grande, agarrando la carpeta de evidencia de la computadora portátil, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba. Luego, en una hora, estaban en la carretera. El viaje fue tranquilo al principio. Amara estaba demasiado cansada para hablar y Sila parecía sentir que necesitaba el silencio. El peso de todo todavía pesaba sobre su pecho, la comprensión de lo que realmente era Justin, el conocimiento de que había estado durmiendo al lado de alguien que nunca la había amado de verdad, que había estado conspirando contra ella desde el principio. Después de una hora en la carretera, Amara finalmente encontró su voz. ¿Crees que todavía está ahí afuera? Preguntó en voz baja. Camila la miró antes de volver a mirar la carretera. Sí, no lo endulzó. Pero no te encontrará. Amara tragó saliva, y si lo hace. Las manos de Camila se apretaron en el volante. Entonces nos aseguraremos de que se arrepienta. La convicción en su voz envió una pequeña astilla de calidez a través del pecho de Amara. No estaba acostumbrada a que alguien luchara por ella. Había pasado tanto tiempo luchando sola. Asintió y se giró para mirar por la ventana. La ciudad, los lotes ya se habían ido hacía mucho tiempo. Se habían adentrado en el campo donde los caminos estaban oscuros excepto por la luz de la luna y el resplandor de los faros de Camilla. Finalmente entraron en un pequeño vecindario cerrado, y Amara se sintió ligeramente relajada cuando pasaron a través de seguridad. Megan los estaba esperando afuera. Cuando llegaron a la pequeña cabaña era una mujer bajita de cabello rizado con cálidos ojos marrones, y en el segundo que Amara salió del auto, Megan la atrajo hacia un abrazo de «Y estás a salvo aquí», murmuró. «Nadie puede llegar a ti en este lugar». Amara quería creer que realmente lo hizo. Se instalaron rápidamente. Megan ya había llenado el refrigerador, incluso había dejado toallas y mantas limpias afuera. Era la primera vez en años que Amara había sentido incluso una pizca de comodidad, pero aún así no durmió esa noche. Se acostó en la cama mirando al techo, su mente corriendo con todo lo que había sucedido y todo lo que aún podría suceder, y luego recordó la evidencia. Se sentó lentamente buscando su teléfono. Tenía pruebas de que Justin no era solo un marido tóxico perezoso, era parte de algo peor. Sacó los archivos de su computadora portátil, sus dedos desplazándose por los mensajes, las publicaciones, las conversaciones. Él y esos otros hombres habían planeado esto, habían hecho esto antes. ¿Cuántas otras mujeres habían sido manipuladas así? ¿Cuántos otros hombres como Justin todavía estaban haciendo esto? Sus dedos temblaron mientras copió los archivos y luego, antes de poder convencerse de lo contrario, se los envió a Camila. Un momento después, llegó la respuesta de Camila. ¿Estás segura? Amara miró la pantalla, su pulso se estabilizó. Sí, expongámoslo, porque ya no se trataba solo de ella, se trataba de asegurarse de que Justin nunca más pudiera hacerle esto a nadie. La mañana después de que Amara le envió los archivos a Camila, se despertó con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. El miedo todavía estaba allí, alojado en lo profundo de su pecho, pero ya no la asfixiaba, ya no dictaba cada uno de sus movimientos. Se levantó de la cama y se envolvió en una de las mantas gruesas que Megan le había dejado. Pisó la pequeña terraza de madera fuera de la cabaña. El sol temprano y el aire eran frescos, llevaban el aroma de pino y tierra húmeda. La quietud del vecindario apartado se sentía surrealista. Una parte de ella todavía esperaba escuchar la voz de Justin, sentir su presencia flotando sobre ella como una sombra, pero él no estaba aquí, no podía alcanzarla. Su teléfono estaba trenzado en su bolsillo. Lo sacó y vi el nombre de Camila en la pantalla. «Está hecho», dijo Camila en el segundo que Amara respondió. «Le envié todo a Sara, ya está en contacto con un periodista». Amara se quedó sin aliento. No se había dado cuenta de que estaba reteniendo a Sarah Sacher, la abogada que Camila había mencionado. Se había apresurado a tomar el caso de Amara después de escuchar la historia completa y revisar la evidencia. Le había asegurado a Amara que no solo podría obtener una orden de restricción, sino que también podría emprender acciones legales contra Justin. Y ahora, con el periodista involucrado, esto ya no se trataba solo de una batalla legal, se trataba de exposición. Amara conocía a Justin, había construido toda su identidad en torno al control de la narrativa, era cuidadoso, calculador, siempre se aseguraba de que, sin hielo lo que dijo. «Él sabe que estás conmigo», dijo, «que está en camino para hacerte entrar en razón». El latido del corazón de Amara latía en sus oídos. Camila ya estaba de pie caminando de un lado a otro. «Tenemos que llamar a alguien, tenemos que hacerlo». Un fuerte golpe contra la puerta principal los congeló a ambos. Sonó una voz familiar. «Amara, abre la puerta». Todo el cuerpo de Amara se cerró. Era Justin. Camila maldijo en voz baja y agarró su teléfono. «Llamaré a la policía». Otro golpe más fuerte esta vez. «¿Crees que puedes esconderte de mí?» La voz de Justin era aguda, entrecortada. «Vamos, Amara, hablemos». Amara no podía moverse. Justin estaba aquí, había venido por ella. Camila se puso el teléfono en la oreja. «Sí,
Necesito denunciar a un intruso. Otro golpe, luego un fuerte crujido, el sonido de la madera astillándose, la puerta se abrió de golpe. Justin estaba en la puerta, su rostro retorcido por la ira, sus ojos clavados en Amara, y por primera vez desde que lo conoció vio exactamente lo que era un depredador. Camila estaba gritando por el teléfono, retrocediendo hacia la cocina. Justin dio un paso adelante con la mandíbula apretada. ¿Realmente vas a llamar a la policía?, se burló sacudiendo la cabeza. Increíble, todo el cuerpo de Amara le gritó que corriera, pero ella no lo hizo, no lo haría, había pasado años dejándolo controlarla. Ya no levantó la barbilla, obligando a su voz a mantenerse firmes. Al Justin sus labios se curvaron en una lenta sonrisa burlona. Hazme el sonido de sirenas llenó el aire, la sonrisa de Justin vaciló. Entonces las luces rojas y azules destellaron a través de la ventana, el sonido distante, sonido de puertas de autos, cerrándose, pasos apresurados. Camila dio un paso adelante sosteniendo su teléfono. Ya están aquí. La expresión de Justin se retorció, una guerra de emociones destellando en su rostro, luego se giró y corrió. Amara exhaló bruscamente, sus piernas casi se dieron debajo de ella. Camila la atrapó antes de que pudiera colapsar. Se acabó. Amara susurró, se acabó, pero mientras Amara miraba la puerta rota, la madera destrozada, no estaba segura de creer eso. Todavía no. Amara se quedó congelada, su respiración todavía inestable, mientras miraba la puerta rota. Sirenas afuera, sonó una luz roja intermitente. Cocina. Unos minutos después regresó con 2 tazas de té puestas en una frente a Amara. Ahora, dijo Camila sentándose a su lado. Reproduce el mensaje de voz. Amara vaciló, y luego presionó reproducir. La voz de John llenó la habitación. Amara, su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. No sé qué tipo de truco dramático estás haciendo, pero no voy a perseguirte. Si necesitas espacio, bien, tómate tu pequeño descanso, pero seamos claros, esto no ha terminado. Una pausa. ¿Crees que puedes alejarte de mí después de todo lo que he hecho por ti? Su voz endureció. ¿Quieres actuar como si fuera el malo? Eso es lindo, muy lindo. Otra pausa, una exhalación aguda, pero volverás, siempre lo eres, y cuando vuelvas arrastrándote no esperes que sea tan indulgente. El mensaje terminó. El silencio se cernió entre ellos. El estómago de Amara se revolvió. Camila se burló. Todo lo que ha hecho por ti, repitió sacudiendo la cabeza. Él realmente cree en lo suyo. Amara apretó la mandíbula. No me dejará ir. Camila agarró su mano, apretándola con fuerza. Entonces nos aseguramos de que él no tiene elección. Pasaron la siguiente hora haciendo un plan. Camila conocía a una abogada, Sarah Sacher, alguien que se especializaba en casos como este. Ella había ayudado a otras mujeres a salir de relaciones peligrosas. Acordaron que Amara se reuniría con ella por la mañana, pero por ahora necesitaba pruebas, necesitaba influencia. Amara abrió su computadora portátil y sacó los archivos que había guardado de la computadora de Justin, las capturas de pantalla, los mensajes, los planes que había compartido con esos hombres. Ella lo tenía todo. El rostro de Camila se oscureció mientras se desplazaba por los documentos. Este no es solo un tipo quejándose de que su esposa gana más dinero que él, murmuró. Esto es depredador, esto es una manipulación coordinada, organizada. Amara tragó saliva, la mandíbula de Camila se tensó. Vamos a enterrarlo. Antes de que Amara pudiera responder, otra notificación apareció en su teléfono, otro mensaje de voz. Su respiración se entrecortó. Camila le arrebató el teléfono antes de poder presionar play. Déjame escuchar primero, dijo. Amara vaciló, y luego asintió. Camila se llevó el teléfono a la oreja, escuchando en silencio. Amara observó cómo su expresión se oscurecía mientras sus labios se curvaban en una mueca de disgusto. Finalmente apartó el teléfono. Él viene aquí. La sangre de Amara se convirtió en hielo. Lo que dijo, él sabe que estás conmigo, dijo que está en camino para hacerte entrar en razón. El latido del corazón de Amara latía en sus oídos. Camila ya estaba de pie, caminando de un lado a otro. Tenemos que llamar a alguien, tenemos que hacerlo. Un fuerte golpe contra la puerta principal los congeló a ambos. Sonó una voz familiar. Amara, abre la puerta. Todo el cuerpo de Amara se cerró. Era Justin. Camila maldijo en voz baja y agarró su teléfono. Llamaré a la policía. Otro golpe más fuerte. Esta vez crees que puedes esconderte de mí. La voz de Justin era aguda, entrecortada. Vamos, Amara, hablemos. Amara no podía moverse. Justin estaba aquí. Había venido por ella. Camila se puso el teléfono en la oreja. Sí. Necesito denunciar a un intruso. Otro golpe, luego un fuerte crujido, el sonido de la madera astillándose. La puerta se abrió de golpe. Justin estaba en la puerta, su rostro retorcido por la ira, sus ojos clavados en Amara, y por primera vez desde que lo conoció vio exactamente lo que era un depredador. Camila estaba gritando por el teléfono, retrocediendo hacia la cocina. Justin dio un paso adelante con la mandíbula apretada. ¿Realmente vas a llamar a la policía?, se burló sacudiendo la cabeza. Increíble, todo el cuerpo de Amara le gritó que corriera, pero ella no lo hizo, no lo haría. Había pasado años dejándolo controlarla. Ya no levantó la barbilla, obligando a su voz a mantenerse firmes. Al Justin sus labios se curvaron en una lenta sonrisa burlona. Hazme el sonido de sirenas llenó el aire, la sonrisa de Justin vaciló. Entonces las luces rojas y azules destellaron a través de la ventana, el sonido distante, sonido de puertas de autos cerrándose, pasos apresurados. Camila dio un paso adelante sosteniendo su teléfono. Ya están aquí. La expresión de Justin se retorció, una guerra de emociones destellando en su rostro, luego se giró y corrió. Amara exhaló bruscamente, sus piernas casi se dieron debajo de ella. Camila la atrapó antes de que pudiera colapsar. Se acabó. Amara susurró, se acabó, pero mientras Amara miraba la puerta rota, la madera destrozada, no estaba segura de creer eso. Todavía no. Amara se quedó congelada, su respiración todavía
Inestable mientras miraba la puerta rota. Sirenas afuera. Sonó una luz roja intermitente y luces azules atravesando las paredes del apartamento de Camille. Justin se había salido corriendo en el segundo en que se dio cuenta de que venían los policías, pero ella sabía que no había terminado todavía. No, su cuerpo todavía estaba tenso, encerrado en un estado de miedo. Incluso mientras Camila mantenía una mano firme en su espalda, susurrando garantías, los oficiales ya estaban subiendo las escaleras. Sus pesadas botas resonando contra el piso del pasillo. Un oficial llegó primero a la puerta. Importar lo que sucediera, pudiera torcer las cosas a su favor, pero no había contado con que ella se defendiera. ¿Dijo el periodista cuándo lo publicarían? Amara preguntó con los dedos apretados alrededor del teléfono. Mañana. Camila dijo que están verificando todo para asegurarse de que no haya forma de que pueda salirse con la suya. Mañana a esta hora, el mundo sabría exactamente quién era. Amara sintió que algo frío y pesado se instalaba en su estómago. Quería esto, lo había necesitado. Pero pensar en la inevitable reacción, la tormenta que se avecinaba, le revolvía el estómago. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó Camila. Amara cerró los ojos, pensó en los años que había desperdiciado, la manipulación, el control, el agotamiento financiero y emocional de estar atada a un hombre que nunca la había amado, pensó en el café ardiendo contra su piel, la forma en que la había mirado después, como si ella no fuera nada. Tengo que serlo, dijo Camila. Exhaló su voz más suave. Ahora no estás sola en esto, Amara, pase lo que pase. Te tengo. Amara sintió que algo se apretaba en su garganta. Gratitud, gracias, ella, susurró después de que terminaron la llamada. Amara se sentó afuera durante mucho tiempo mirando los árboles balancearse con la brisa. Se permitió sentir todo, el miedo, la ira. El dolor de lo que había perdido, el alivio de lo que había escapado. Luego entró y comenzó a prepararse para lo que vendría después. Las siguientes 24 horas pasaron como un borrón. Megan la ayudó a adaptarse a una nueva rutina, asegurándose de que comiera, asegurándose de que descansara. Camila se registraba regularmente dándole actualizaciones sobre el artículo en El qué. Sara trabajaba presentando la orden de restricción y asegurando los activos financieros de Amar. Todo se estaba moviendo rápido, más rápido de lo que Amara había esperado, y luego el artículo cayó. El teléfono de Amara explotó con notificaciones. Dudó antes de abrir el enlace. Camila había hecho que su corazón latiera con fuerza. El titular la golpeó como un puñetazo en el estómago. Red en línea expuesta de hombres que rezan por mujeres negras exitosas. La historia de una mujer rompe el silencio. Su estómago se apretó. Se obligó a seguir leyendo. El periodista no se había contenido. Habían expuesto todos los mensajes de Justin, sus publicaciones, su participación en los foros. Detallaron cómo él y otros hombres habían elaborado estrategias para sus relaciones, cómo habían apuntado activamente a las mujeres negras, explotando su independencia financiera mientras las resentían. Por eso había capturas de pantalla, citas directas, prueba innegable. Los comentarios ya estaban inundando en sagrado. Esto es horrible. Estos hombres realmente piensan así. Asqueroso. Las mujeres negras merecen algo mejor. Siempre tenemos que ser el doble de fuertes solo para sobrevivir. ¿Dónde está el nombre de este hombre? Necesita ser puesto en evidencia. Sus manos temblaban mientras se desplazaba y luego vio el nombre de Justin. El periodista lo había incluido junto con la evidencia que lo vinculaba directamente con los mensajes. No había salida para él ahora. No hay forma de controlar la narrativa. Su teléfono sonó. Camila revisó Twitter. Dijo que apenas contenía su Google. Amara cambió a las redes sociales. El nombre de Justin estaba en todas partes. La gente lo arrastraba llamándolo, exigiendo consecuencias. Viejos colegas, excompañeros de clase, personas que alguna vez lo habían respetado, lo estaban renegando públicamente. Y luego hubo un mensaje de su exempleador: no toleramos ni apoyamos las acciones de Justin. Ya no está afiliado a nuestra institución. Amara exhaló bruscamente. Acababa de perderlo todo durante años. Había vivido de ella, poniendo excusas sobre por qué no podía encontrar un trabajo ahora. Incluso si lo intentara nadie lo contrataría. Su teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje. Su sangre se heló cuando vio al remitente. Justin se quedó mirando el pantalla. El miedo se curvaba en su estómago. Parte de ella quería borrarlo sin leerlo, pero necesitaba verlo. Abrió el mensaje. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que esto se acabó? Arruinaste mi vida. Me convertiste en un monstruo delante de todo el mundo, pero sabes que debí haberte roto cuando tuve la oportunidad. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Un segundo después llegó otro mensaje: no he terminado contigo. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Rápidamente hizo capturas de pantalla de los mensajes y se los envió a Sara. Unos momentos después, Sara respondió: esto es exactamente lo que necesitamos. Vamos a conseguir la orden de restricción acelerada. Amara respiró temblorosamente tratando de reprimir el miedo. Justin estaba en espiral, había perdido el control y eso lo hacía peligroso, pero esta vez no estaba sola. Esta vez estaba lista. Dejó el teléfono y miró por la ventana. El mundo de Justin se estaba derrumbando y ella se iba a
Asegurar de que permaneciera enterrado bajo los escombros, Amara había pasado años despertando con un peso en el pecho, una sensación de agotamiento que ninguna cantidad de sueño podía arreglar, pero esta mañana era diferente. Por primera vez en lo que parecía una eternidad se despertó sin miedo, sin el temor persistente de qué humor tendría Justin sin la presencia sofocante de su derecho cerniéndose sobre ella, como una nube de tormenta. Abrió los ojos a la suave luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas. El sonido distante de los pájaros cantando de los árboles afuera de la cabaña de Megan era tranquilo y pacífico. Se quedó quieta por un momento, dejando que la sensación se asentara. Justin se había ido de su vida, la restricción y el orden habían sido otorgados esa mañana, una respuesta acelerada a sus amenazas. Legalmente no podía acercarse a ella, ahora no podía contactarla, no podía intentar manipular su camino de regreso, y profesionalmente estaba arruinado. Las consecuencias del artículo habían sido rápidas y brutales. Su nombre estaba en todas partes vinculado a un escándalo que había expuesto no solo a él sino a toda la red en línea de la que había sido parte. Sus antiguos empleadores, las instituciones académicas de las que alguna vez se jactó de estar afiliado, habían cortado lazos con él inmediatamente, y así como así no tenía nada. Debería haberla hecho sentir satisfecha, en algunos sentidos lo hizo. Pero en otro sintió algo completamente diferente, no lástima ni arrepentimiento, solo alivio. Era libre, se sentó lentamente estirando sus extremidades, dejando que la realidad se hundiera. No más peleas nocturnas, no más manipulación financiera, no más justificaciones de su propio éxito o explicaciones de por qué no estaba dispuesta a encogerse para hacer que un hombre se sintiera más grande. Había terminado con esa vida. Se levantó de la cama poniéndose un suéter antes de dirigirse a la cocina donde Megan ya estaba despierta bebiendo café en la pequeña mesa de madera. Miró hacia arriba cuando Amara entró, una sonrisa cómplice tirando de sus labios. «Te ves diferente», dijo Megan. Amara levantó una ceja diferente a como Megan se encogió de hombros, más ligera, como alguien que finalmente se soltó de un peso muerto. Amara resopló una risa pasando una mano por sus rizos. «Supongo que eso es exactamente lo que pasó». Megan empujó una taza humeante hacia ella. «¿Cómo te sientes?». Amara consideró la pregunta mientras envolvía sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en su piel. «Siento que», dudó tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Como finalmente puedo respirar». Megan asintió con la cabeza con aprobación. «Bien, así es como se supone que debe sentirse». Amara tomó un sorbo de café saboreando la rica amargura. Había pasado tanto tiempo en modo de supervivencia, apagando incendios constantemente, preparándose constantemente para lo siguiente que Justin haría. Ahora que había terminado, no sabía qué hacer con todo este espacio, pero por primera vez tuvo la libertad de resolverlo. Su teléfono vibró en la mesa, miró hacia abajo y vio un mensaje de texto de Camila. «¿Cómo estás aguantando?». Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Amar mientras escribía: «Mejor que yo en años». La respuesta de Camila fue inmediata: «Maldita sea. Te mereces cada segundo de esto». Amara exhaló lentamente. Ella se lo merecía. Más tarde ese día dio un largo paseo por el pequeño y tranquilo vecindario. El aire fresco ayudó a aclarar su cabeza, la ayudó a sacudirse los últimos restos de la ansiedad que se había instalado en sus huesos después de años de estar atrapada en un ciclo tóxico. Pensó en todo lo que había la llevó hasta aquí, las advertencias que había ignorado, las banderas rojas que había dejado de lado, la forma en que se había convencido a sí misma durante tanto tiempo de que las cosas mejorarían, pero nunca lo habrían hecho, porque Justin nunca había querido que las cosas mejoraran. Él había querido el control, y ahora no tenía ninguno. Ella ya no era suya para manipularla. Ese solo pensamiento envió un escalofrío de fuerza por su columna vertebral. Cuando regresó a la cabaña, su mente estaba más clara de lo que había estado en años. No solo estaba libre de Justin, era libre de ser ella misma otra vez. Esa noche se sentó en el pequeño escritorio que Megan había instalado en la esquina de la habitación de invitados, abrió su computadora portátil, los dedos flotando sobre el teclado por un largo momento antes de que finalmente comenzara a escribir. No sabía exactamente lo que estaba escribiendo, todavía no, pero no importaba. Esta vez la historia era suya y por primera vez en mucho tiempo estaba lista para contarla. Si encuentras esta historia poderosa, no olvides suscribirte para más. Mira nuestros otros videos para historias más convincentes y comparte este con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias importantes.